pareció El planeta de los simios? Me gustó bastante más de lo que esperaba, porque el recuerdo que tenía se lo llevaba la indumentaria y el vestuario. Las Sí, sí, pelucas sí. horribles y pues la anécdota, ¿no? Quítenme las manos, changos mugrosos. Tenía como todos esos referentes en su contra, es decir, para que dijera yo que, o pensara que no me iba a gustar, pero poniéndole un poco más de atención y sin obsesionarme con las pelucas y la escenografía, pues en realidad me gustó. Se me hizo una buena historia. ¿La escenografía no te gustaba, Eliana? Pues no, no todos los interiores son lindos. Hay unos que se ven bastante cartonosos y feos, pero vamos, no son lo principal. A mí me gustaron. Parecen de los Picapiedra, pero me gustaron. ¿Y tú, Manuel, qué te pareció? Pues creo que en mi caso sí fue muy bueno que jamás había visto la película antes de esta vez. Porque, o sea, sabía y obviamente siempre que leía sobre esa época o buscaba así en internet, siempre salía, por razones obvias, El planeta de los simios. Pero nunca la había visto ni en mi casa, ni en tele, ni en nada. Y la verdad es que entendí por qué está presente en varias cosas. O sea, ya sabía que era una película muy importante, ¿no? Y había leído críticas, varias cosas, textos sobre la película. Y ahora ya entendí por qué. A mí se me hizo una maravilla, película. Las pelucas, pues sí, o sea, si uno, o sea, hay que pensar también un poco como pensamos tal vez en términos del siglo XVIII, ¿no? Que veíamos a la gente con peluca y decías, qué horror. Pero, pues igual el planeta de los simios, una de las primeras películas que trataba un tema así de, pues no radical, pero digamos distinto, ¿no? Y aparte, tal vez como un primer intento de innovación en producción, ¿no? De hacer una propuesta de producción para, pues, ¿cómo los visto de changos y que aparte hablan y que no se muera todo el mundo de la risa? Pues sí, o sea... Sí, ¿no? Digo, oye, obviamente hoy en día ya lo ves así como que no me das. Pero me imagino que en su tiempo fue como, y sí mueven la boca, ¿no? Estaba leyendo un poco sobre las anécdotas que tuvieron los actores con estos vestuarios de chango y que muchos estuvieron a punto de abandonar, ¿no? El rodaje porque eran insoportablemente incómodos, que sudaban, no podían respirar bien, no se podían mover bien, o sea, movían así la boca, no nada más porque les hayan dicho que movían así la boca, sino porque no Porque, podían ajá, hacer sí, otra claro. cosa. Y sí, o sea, la producción a mí me gustó mucho, sí hay unas cosas que pues obviamente, ¿no? Ya caducaron, pero aún así el inicio, incluso estas luces del inicio, ¿no? Las luces que Ajá. son, que para empezar no sé ni qué son, porque pues no pueden ser estrellas, porque si no te estampa de una estrella ya moriste, no sé qué es, no son otras naves, ¿no? Porque son los únicos que andan ahí navegando, o sea, son luces del universo, ¿no? Sí, Digamos, sí, del pero el espacio. asunto es que todo ese despliegue de producción del desierto, de la nave, de las luces del universo, incluso el diseño de las letras de los créditos, ¿no? Sí se ve que hay otra mente atrás. O sea, no es Soylent Green, no es Walter Seltzer queriendo hacer su ilusión con su chaqueta mental ahí con Charlton Heston. O sea, sí se ve que hay hay más coco, hay más talento, ¿no? Y aparte más idea y más desarrollo. O sea, no solo en la historia, sino desde lo visual lo estás viendo, ¿no? O sea, tal vez incluso, bueno, no incluso, sí, seguramente, ¿no? Porque esto es un estudio grande, más presupuesto, pero pues Es la Fox, ¿no? todo el mundo, es la Fox, ¿no? Pero todo el mundo sabe que puedes tener mucho presupuesto y puedes sacar, no sé, Cosas muy no feas. puedes ni sacar ni Katy la oruga, ¿no? O sea, el dinero no es garantía. Sí se ve que hay otras cabezas, ¿no? Otras mentes atrás de la hechura de esta película. Y se ve de inmediato en comparación pues, con los churros, ¿no? Que nos hemos echado. Sí, claro. Sí se siente una diferencia de producción, ¿no? O sea, sí ves como esto es gran cine, a diferencia de Soylent Green y de Omega Man, que aunque se vea que sí tuvieron un buen presupuesto y todo, hay una diferencia radical. Creo que en cuanto a actuación, obviamente en cuanto al presupuesto, digo, de entrada estaba leyendo que en lo que más se gastaron fue en el maquillaje, obviamente, pero atrás de eso, pues también los escenarios, la nave, me imagino. Y aparte o sea, no solo, o sea, sí hay muchísimo dinero, ¿no? Me queda claro que fue una inversión enorme, pero no solamente es la inversión, ¿no? Monetaria, sino la manera en la que se usó esa producción que costó tantísimo dinero, ¿no? O sea, porque si bien costó, hubo así, eran sets así, tal vez al aire libre y otros en interiores, pero, por ejemplo, cómo se usa la nave, ¿no? O sea, no hacen un pinche despliegue de vamos a poner la nave así que no acaba y nos vamos a gastar millones de dólares en la nave. No, o sea, es una nave que es un cuartito, que es donde están filmando, y al final es el pico de la nave que se hunde. O sea, nunca vemos la nave completa. No es... Aparte, esta toma, ¿no? La cámara cuando la nave, o que te quiere dar a entender que la nave va aterrizando y va entrando hacia la atmósfera y va entrando a la Tierra otra vez.
Y nunca te pasan la nave desde una vista de terceros, ¿no? De una vista completa de la nave, ¿no? Siempre es la nave desde el punto de vista del pasajero, ¿no? El punto de vista interior. Eso se me hacen unas cosas fenomenales, ¿no? Maravillosas. Sí. Porque aparte le da mucho movimiento. Sí, pues como espectador te pone en primera persona, ¿no? Eres uno más en la nave, digamos. Y la música. Eso me gustó mucho. La música es buena. La música es muy buena. La música es buenísima. Aparte, o sea, la música no es de cualquier compositor ahí de que lo encontraron ahí del hombre de orquesta en Nueva York, ¿no? Es de Jerry Goldsmith. No es de cualquier compositor. Cuando vi que la música era de Jerry Goldsmith, no tenía noticia de que era de él. Sí me entusiasmé bastante. Yo estaba leyendo que hasta habían tocado las piezas de la película en orquesta, pero con máscaras de monos. Lo que debe haber sido bastante chistoso también. Fíjate, a mí se me hizo muy interesante ya como cuestiones de hipótesis, pues que no sé si haya documentos que lo prueben. Pero el director, que es Franklin J. Schaffner, había hecho películas antes en otros estudios de Hollywood, pero pues películas, digamos, no tan producidas, no eran superproducciones y tampoco era un director tan conocido, ¿no? A partir del Planeta de los Simios es cuando Schaffner se hace famoso y le empiezan a dar producciones muy grandes, ¿no? Justo creo que como al año o a los 2 años que sale el Planeta de los Simios, lo ponen a dirigir Patton y luego ya saca otros churros que no funcionan y la última película memorable que él saca, ya después hace otras, pero la que a mi parecer es la última memorable que hace, que es la de Los Niños del Brasil. Y él se dedicó a este género de como acción, pero una acción que sí tiene una historia con un trasunto intelectual atrás, con una propuesta más sesuda, ¿no? O sea, menos así de monstruos. Menos persecución, sonsa. Menos persecuciones, ¿no? Y otra de las cosas que amé, y tal vez por eso la película funciona muy bien, tal vez por eso es fluida, es porque por fin Charlton Heston es el héroe solo como por 5 minutos y acaba siendo la víctima de su propia ilusión, ¿no? Ajá. Charlton Heston ahí es al que tienen amarrado, al que escupen, al que pegan, al que insultan, ¿no? Entonces él ya no tiene mando aquí con los changos. Entonces, tal vez eso también le dio mucha fluidez histriónica, ¿no? Porque también los actores que tienen no son actores, bueno, tal vez eran actores conocidos antes, y ni que me cuenta nos damos porque están vestidos de chango, pero la doctora es Kim Hunter, ¿no? Y Kim Hunter fue la Estela de la versión de Un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando. Válgame. Entonces, o sea, sí tienen un asunto ahí histriónico no improvisado, ¿no? O sea, sí tenían gente ya con talento. Esta señora ya tenía un Oscar en ese entonces y yo creo que uno de los pocos Oscars de ese entonces que sí estaban merecidos. A mí me impresionó, o sea, sí quedé con muy buena impresión de Planeta de los Simios. ¿Sienten que podría sentirse innecesariamente larga la introducción? No, la introducción es muy buena. La constante que he notado en estas últimas 3 películas es eso, ¿no? Que justo tienen intros bastante buenas. Después ya derivan en sus propios productos, pues, pero en cuanto las otras. Pero esta y... A mi Planeta de los Simios no me lo toques, que ahora soy súper fan. Wow. No, pero es que esta no se siente larga. Es decir, sí, ¿no? Yo la vi 2 veces, una antes de esta semana, pues, de este domingo. Y de hecho, la parte que encuentras rondando por ahí, sin mucho esfuerzo, es la introducción. O sea, y estoy pensando en una introducción diciéndote media hora de película. Desde el momento en el que están en la nave, todo lo que pasa, aterrizan y empiezan la exploración en el desierto. Ahí si te fijo, bueno, si lo recuerdan, no hay tantos diálogos. Más bien está la cámara dialogando con uno como espectador. Es una cosa muy, muy bonita. Paneos y tomas largas, las secuencias. Incluso la interacción entre los 3 supervivientes es linda. Porque estás fincando el personaje de Charlton Heston con sus amiguitos.
A ti te... Me encanta cómo... de las tres películas creo que este es el personaje de Charlton Heston que más me ha gustado. Porque su personaje es muy ambiguo, pero su ambigüedad no es inverosímil. O sea, creo que el personaje está muy bien diseñado. Porque es esta persona soberbia que de repente, o sea, habla mal de la humanidad y se queja de a dónde a dónde va a ir a parar la humanidad. Pero en realidad ves toda su actitud y ves todo su proceder y él casi encarna como estos puntos que podrían ser como lo peor de la humanidad, ¿no? O sea, ve a su amigo poniéndole una especie de tumba en memoria de la chica que se muere en la nave y él voltea y se empieza a reír, ¿no? Y eso se me hace, no sé, se me hace muy curioso al principio cuando él está hablando en el micrófono de la nave y dice lo de, en este tiempo los humanos seguirán peleando entre ellos, que no sé qué, pero siempre lo hace así como si él fuera algo superior, ¿no? Como, o sea, ellos son los humanos, ¿no? Yo no. Y luego su actitud de, no, es que yo no confiaba en la humanidad y estoy buscando algo más. Pero también se me hace muy curioso que esa misma persona que está diciendo eso, en los pocos momentos en los que puede tener poder frente a los simios, no se pone como su igual, sino que se pone como sobre ellos, ¿no? Sí, los manda. Ajá. Entonces, y ya llega todo soberbio y todo, y eso también se ve mucho cuando se encuentra con los otros seres humanos y dice como, los vamos a controlar en muy poco tiempo, ¿no? Les dice. En un año, dice, ¿no? Ajá, entonces en realidad tiene esta mentalidad así, o esta forma de ser dentro de él de lo más rapaz del ser humano, pero va a ir por la vida como, o sea, es que los seres humanos están haciendo de lo que ni siquiera dice están haciendo de lo peor, ¿no? Y van a acabar con el mundo. Entonces, me gusta mucho, siento que es un personaje muy bien definido. Eliana, las objeciones que tenías con Alien Covenant. A Eliana no le gustó porque nos decía, se bajan de la nave sin siquiera pensarlo, van a un planeta donde ni siquiera han explorado y hay peligros. La cosa más negligente y se supone que está llena de científicos y de gente pensante, todo está hecho con las patas en Alien Covenant. Y también tenemos un aterrizaje en un planeta inhóspito. ¿Crees que la crítica que tenías hacia Alien Covenant podría ser trasladable a lo que pasa en el primer tercio de esta película? Creo que no, porque, bueno, pensando en Covenant, lo que recuerdo es que no están en peligro de morir ahogados. Acá, a diferencia de lo que pasa en Covenant, aquí la opción es, ellos despiertan, ya una vez que se ha estrellado la nave y se activan los sistemas, se dan cuenta de la situación y, vamos, reaccionan lo más rápido posible. La opción era quedarse dentro y morir, o tratar de ser los científicos prudentes, así que... No, y además, a pesar de que tienen que escapar de la nave, lo primero que hace Taylor es gritarle al otro lo de checa si el aire de la atmósfera es respirable, ¿no? Toman las decisiones rápidas de la mejor manera posible dada la situación, y además como no te da tanto tiempo de pensar en el asunto del planeta, ¿será el planeta habitable o no? No sé, es decir, lo mencionan, pero pasa lo suficientemente rápido como para que pueda seguir la acción del guión sin tanta traba. El problema con Covenant es justo lo otro, les da más tiempo, la mitad de la tripulación está en buenas condiciones. Ajá, la nave no está en peligro. La nave no está en peligro. Y de hecho creo que, de hecho es que llevan un transbordador, ¿no? O sea, todo el asunto es que llevan además un transbordador. Ajá, sí, tienen una misión específica, ¿no? Ajá. Y justo en el transbordador es que deciden simplemente hacer las cosas que hacen. Entonces, por allí creo que no son comparables en ese sentido. Aunque las conductas puedan tener alguna semejanza, pero no es lo mismo. La única parte que no me gusta es cuando corren al agua. ¿La cascada de agua? Ajá, cuando ven estos que los llaman espantapájaros, están conscientes de que se están acercando al peligro, lo cruzan y dicen, vamos a meternos a nadar en un planeta que no conocemos, desnudos. Esa es la única parte que fíjate que tomando cómo habían planteado el personaje de Taylor, si él hubiera sido el primero en meterse al agua y los dos lo hubieran visto como, bueno, pues ya ni modo, ya se metió él, me lo hubiera creído más ahí. Esa es la única queja que tengo de todo ese intro, cómo corren hacia el agua, pero bueno. ¿Por qué se llevan la plantita? Porque te enseñan que somos depredadores y destruimos todo lo que vemos. O sea, pero también porque ellos piensan que no llegaron a la Tierra. Entonces, o sea, ¿crees que se lo estás llevando como una prueba? Como para analizarla después. Plantas a cientos de años luz de distancia de la Tierra, ¿no? Entonces se van a llevar su planta, ¿no?
para mostrársela a los humanos. Pero no la guardan en algo ni nada, la llevan en el puño. Después, de hecho, ya no está. O sea, ya después ya no la tienen en la mano. Pero ya están conscientes de que ya no hay humanidad, ¿no? O sea, cuando él le dice, o sea, han pasado 2000 años. Están conscientes de que ya no es la humanidad que ellos recuerdan. Bueno, sí. Que el mundo como yo dudé todavía. Se me hizo chistosísimo el que se llevaron la planta. Yo dudé como todavía después de la media hora de la introducción, 40 minutos, hasta que dije, llegó a la Tierra, ¿no? Sí caí, la verdad. Pero el final no lo conocías, Manuel. No, o sea, yo no había visto la película. Qué bonita experiencia. Es lo que estaba pensando, que creo que es lo más bonito, ¿no? Que realmente funcione, que si no sabes qué va a pasar, yo creo que sí es realmente impactante. Pero hoy en día venden el DVD con esa imagen en la portada. Antes de que compres la película, de una vez te están usando el peor spoiler que podemos dar en la historia del cine. ¿Sientes que se puede considerar una película filosófica? Pues es que lo puedes ligar con varias cosas, creo. Podrías ligarla con ese discurso con el que muchos se pelearon sobre el lugar del ser humano como centro de la creación, eso que llamaban las heridas narcisistas. Se trata de temas en esta película que creo que tienen ecos en temáticas más de corte existencialista, en el sentido, por ejemplo, de Camus, esta cosa de que la vida per se no tiene sentido y hay que más bien todos los días hacer como si tuviera y sobrellevarlo, porque al final ser sujetos de libertad y estos asuntos, ¿no? Vamos, se los puedes meter en esa temática. Ese Taylor como último eslabón de la humanidad del siglo XX, como nos relacionamos nosotros con ella, creo que sí es un buen reflejo, por lo menos es una buena manera de plantearse la pregunta del qué pasaría si en un mundo hipotético los seres humanos fuesen tratados como ellos tratan al resto de las cosas que habitan en el mundo. Y el resultado se me hace lindo de ver, un poco chocante, no porque crea que los seres humanos tienen efectivamente un lugar de privilegio y que debería ser siempre así, sino más bien porque se evidencia ciertas prácticas tontas y necias que están muy normalizadas y que como que no les damos una segunda pensada. Este tratamiento de poner alguna suerte de espejo y decir muchas prácticas que realizamos son bastante absurdas, bastante tontas, y no es sino hasta que las padecemos que podemos decir que no son tan racionales ni tan de buenas personas como nosotros pensamos. Piensa en el sentido de las mascotas, pues, o sea, nosotros tenemos una mascota y la tratamos suficientemente bien, pero al final son animales que podrían estar, si no fuese por nuestra intervención en el mundo, podrían estar en su hábitat y no necesitar de nosotros. Y de hecho no necesitan de nosotros necesitamos de ellos. Entonces no sé si eso cuente como de interés filosófico, pero sí por lo menos es lindo ver ese espejo de las cosas que pueden ser absurdas o las que supongo que no estaríamos de acuerdo si nos afectaran directamente. Sí, creo que es un poco lo que suele buscar en muchos casos la ciencia ficción, que es poner ciertas situaciones de la manera en que vivimos como espejo, plantearlo de otra manera para que veamos lo que no estamos viendo, ¿no? O lo que a veces no queremos ver. Creo que lo logra de manera muy efectiva la película, ¿no? A mí, de hecho, la segunda vez que la vi, estaba pensando que igual el trato o las reacciones que tienen los simios con los seres humanos, más que verlos como nosotros vemos tal cual a las mascotas, sentí muchas referencias al racismo. Puede ser, se me hace una interpretación que tiene cabida. El primer planteamiento que yo vi en internet que se me hizo muy ridículo, pero hay toda una discusión ahí, se los voy a plantear a ustedes también, es: ¿consideran la película racista? No. No se me hubiera ocurrido pensarla por allí, pero ¿por qué sí es racista según estas personas? Creo que la postura era simplemente por ciertas expresiones que se pueden aplicar también directamente por lo de changos mugrosos, a los negros, ajá, ese tipo de cosas. Yo creo, porque en un momento primero pensé, es que igual podrías pensar como si estamos invirtiendo los papeles, como que a lo mejor en la película los humanos serían como el europeo trataba a los el colonialismo, pues. Ajá, sí, un poco así, ¿no? Okay. Y como que haces el paralelismo, o a lo mejor podrías igual verlo más como
están planteando una situación en la que se cambian los papeles y ahora son los negros los que torturan al hombre blanco. Y pues al final como que me estaba brincando el por dónde puede ser, y creo que el punto es, no creo que la película sea racista para nada, pero creo yo que sí trata muchos puntos que se pueden ver desde el racismo. La manera en la que tratan a los humanos, la manera en que lo tratan a él, la manera en que él los discrimina después cuando tiene un poquito de poder. Pero entonces ahí no estarías hablando propiamente de racismo, sino de situaciones de dominación. Inviertes la relación de dominación, o sea, al final la mantienes para que tenga sentido, pero básicamente solo estás invirtiendo los roles. Y acá el asunto, con los ejemplos que estabas planteando, pensaba más bien en estas cosas que ahora decimos, que el mundo sería distinto sin mujeres, sin niños, sin autoridades. Es decir, empiezan a hacer esto de tratar de imaginar posibilidades donde las relaciones de dominación no sean, y se crean otras formas de vínculos. Creo que al final por allí podría uno pensar que lo que la película sugiere de alguna manera es que estas relaciones de amo-esclavo, quien sea quien ocupe el lugar de amo o de esclavo, siempre conllevan violencia. Es decir, que inviertas los roles no va a significar una mejora sustantiva del trato, porque al final la relación de dominación se mantiene, solo cambian los protagonistas. Entonces, por eso no creo que sea solamente posible la lectura sobre las relaciones entre razas, sino más bien lo otro. Toda relación de dominación. Pues en dado caso, especismo, ¿no? Como ahora también está. Ajá. Pero incluso de lo que decía... Pero ¿cómo especismo? Ajá, o sea, por ejemplo, entre el veganismo, ¿no? Es un término muy usado esto del especismo, que es justamente pensar que hay diferencias entre las especies de seres vivos. Entonces, diferencias al grado de que uno piensa que tiene el derecho de matar a animales para consumirlos, ¿no? Por ejemplo. Y que otras especies son inferiores a la especie humana simplemente porque no son humanos. Eso sería el especismo. Y justo de lo que decía Ileana hace rato, de las relaciones de dominación, otra de las cosas que me gustó mucho fue que, o sea, sí, esto de que están, ¿no? Esas dinámicas entre clases de autoridad, entre la autoridad y los que reciben el efecto de esa autoridad. Yo lo entendí un poco como una consecuencia natural de la civilización, ¿no? O sea, de cualquier tipo de civilización. Cuando los seres que suponemos racionales o que entendemos nosotros como seres racionales empiezan a crear civilizaciones, tiene que haber necesariamente, parece que es lo que plantea la película y eso me gustó, relaciones de dominación que aparte requieren, no tienen alternativa para no tener eso, varios aspectos como crueldad, ¿no? Obviamente también discriminación, shalala, ¿no? Esto también de la fundamentación, no la fundamentación, bueno, sí, en parte, ¿no? La fundamentación de la ciencia a partir de la religión, proteger un orden político, socioeconómico a partir de sus creencias religiosas, ¿no? Y tal vez en alguna fase del desarrollo de las civilizaciones seguir con esas pautas de base, ¿no? De fundamentación de su sociedad. A final de cuentas también te pinta un poco, no tan directamente, por lo menos como yo lo entendí, que toda civilización requiere, ¿no? De esos aspectos muy negativos, ¿no? Y sin esos aspectos de aislamiento, de de maltrato, y todas estas cosas, no hay civilización humana que no la tenga. Más o menos expuesta al ojo público, pero la tiene. Independientemente de que la película sea buena o mala, siempre hay partes. ¿Qué detalles a ustedes dijeron? Híjole, esta parte, o a lo mejor, no sé, yo le editaría esto, no sé. Algo así que tenga como muy, muy presente que haya odiado o que me haya disgustado. No, seguramente hubo algo, pero... Para mí en esta película estaría difícil porque sí se me hizo muy bien hecha, pero yo les decía ahorita, a mí me chocó lo de la planta, ¿no? Que se lleven la planta, o que no tomaran como ni siquiera una precaución de vamos a revisar el agua antes de meternos a lo güey y sin ropa, ¿no? A lo mejor hay una bestia gigante ahí, no sé. Pero ¿no? pasaron, es que, bueno, la elipsis de tiempo te sugiere que iban a reaccionar más o menos así porque ya no tenían agua. Se habían pasado los 3 días y estaban esperando que lloviera y no llovía. Algo que a mí me chocó porque yo no lo percibí así,
Es cuando llegan y ya en un diálogo dicen que estuvieron 3 días en el desierto y por la media hora que pasa, porque no hay como, en ningún momento se ve como que se haga de noche o así, o sea, nada más ves que pasan mucho tiempo, pero nunca te dan a entender que pase tanto. Eso lo sabes porque lo dicen después, ¿no? Entonces a Ok. mí yo como que dije, es que a mí sin ese diálogo no funcionaba. O sea, a mí no me transmite simplemente por el lenguaje visual que hayan pasado 3 días en el desierto Es antes de decir, que ah, bueno, encuentren a los humanos. Y cuando acaban de ver a los humanos, 5 segundos, y Charlton Heston dice, se nota que son mudos. Es como, ok, para función de la película nos quieren dar a entender que son mudos, muy bien, pero ahí quedan, es muy inverosímil ese momento. Obviamente, en haberlos visto durante 5 segundos no puede darse cuenta de que son mudos. pero tampoco lo sentí así como que, o sea, pasó esa escena y pasó, o sea, no creo que haya sido determinante para después dijera, ay, qué error de continuidad ahí, o qué error del guión. Ay, ay. No, les digo, o sea, son solo un par de detalles que, no sé, yo me chocaron un poco, pero realmente no creo que le quiten a la película, ¿no? O sea, no por eso deja de ser buena, es bastante, bastante buena. Estoy pensando en la secuencia, cómo comienza. O sea, él se da cuenta, o ellos se dan cuenta de que hay humanos porque les acaban de robar sus Ajá. cosas. Y después de eso, es que aparecen los changos que los van a perseguir y se da cuenta de que están rodeados. Y es en ese lapso, ¿no? Es cuando No, es que es sale. antes, o sea, ellos los van persiguiendo y hasta que llegan a un plano abierto donde están las personas comiendo fruta, los voltean a ver de lejos, ni siquiera se les han acercado y en ese momento él dice, parece que hay seres humanos, pero no hablan y no, es que ni siquiera se ha acercado a ellos, no les han hablado, no llegó como, hola, ¿hablan? No, él dice tal cual, no hablan, los acaba de ver y dice, no hablan. Bueno, pero es que tal vez ahí, o sea, la escena de que están ahí comiéndose sus elotes y así. Sí, O sea, melones o... si Ajá, a mí pues me uno ven pensaría tragando que también pues, en pensarían que un no hablo, o momento sea, pero lo afirma. se comunican, no hablan, pues comes y hablan. Pues, y Es como más, vio a todos comiendo y sin hablar ni nada, pues tal vez llegó a esa conclusión. pues es el mejor ejemplo. A mí me das un elote y no le voy a dirigir la palabra a nadie en una hora. O sea, ya por eso soy incivilizado. Pues es que la imagen es de un tipo repartiendo las frutas, ¿no? Está trepado Ajá, y en vez de decirle cáchala o el equivalente a un lenguaje protohumano, simplemente hace la seña visual de que la va a lanzar y ajá. hay quien la cacha. Entonces supongo yo que por ahí puedes justificar eso, pero el otro asunto bajo supuestos, que son todos estos los que estoy haciendo, es que no oye nada y tampoco y tampoco el sonido nos dice que se escuchan murmullos y cuando están robando la ropa tampoco escuchan. El problema es que ellos tampoco escuchan que emitan sonidos. A lo que voy es que justamente si la inversión de roles es mostrar que los humanitos ya son más como unas bestecitas otras, pues ¿para qué tendrían que comunicarse con el lenguaje hablado si tienen otros recursos? Sí, pero mi único punto es que no debería Charlton Heston, cuando todavía no ha comprobado si hablan, afirmar que no hablan. O sea, siento que eso como que es un elemento que lo meten como para que tú como espectador sepas que no hablan, pero Mm, es inverosímil en el punto en el que lo mencionan. Y además creo que si no lo mencionaban, el desarrollo de la película te permite verlo sin ningún problema. Por eso para mí está mal. Una línea ahí que se les fue en el agrado. A mí lo que, o sea, no me molestó de la película en sí como unidad, como Ujú. película, más bien por los antecedentes que ya tenemos todos. Y yo supongo que debe haber sido como una exigencia de producción hacia Charlton Heston o de Charlton Heston mismo, de que a fuerza tenía que tener a una muchacha junto a él. O sea, en las otras películas también estaba que la Furniture, luego que la otra Mostra, Lisa, y ahorita estaba Nova, ¿no? O sea, Ya, en ninguna película el señor puede vivir solo. Él tiene que estar acompañado de una mujer. En todas las películas. Y aparte siempre tiene que estar acompañado de una mujer, aparte con intereses o de románticos. reproducción Ujú. ajá, o ajá, sí, claro. romántico, o de placer o de qué, pero siempre. O sea, y siempre tiene que haber ahí una muchacha junto a Charlton Heston. Sí, sí, No sí. sé, no recuerdo si hay una No, muchacha. y la muchacha tiene que ser una damisela sometida, Ajá. ¿no? O sea, creo que la única película donde no tiene muchacha es en Los 10 Mandamientos y eso porque es Moisés. Está casado, ¿no? Pero en los demás siempre tiene ahí a una. Y eso es un error de guión porque si lees la Biblia sí tenía esposa. Así que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí?
No le cumplieron a Charlton. Yo creo que, o sea, yo creo que ni enterado estaba, yo creo que así se lo engañaron, ¿no? Y como, tú eres Moisés, viviste solo siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Casaste. No, pues sí. No, pero si se hubiera enterado, igual sí lo reclamaba. Ese detalle no me parece malo dentro de la película, pero sí es como, ay, otra vez, ¿no? Tiene que tener una muchacha ahí junto a él. Es más bien como asociaciones con las otras dos películas. Creo que ha de haber sido como una política de él, una política del héroe. Lo que Como sí, lo que sí. de catering, ¿no? Quiero un sándwich, quiero 2 pasteles y quiero una muchacha. La muchacha, Ah, dentro de un personaje que me acompañe. Lo que sí sé, que es muy famoso, es que hacia el final de la película, cuando le dice a la doctora que se quiere ya vas para despedir, allá. Sí, justo iba a mencionar eso, pero dale. obviamente hubo un pleito ahí que Charlton Heston se puso a hacer berrinche porque dijo que no iba a besar, que cómo iba a besar a un chango. ¿En serio? Y que eso era de Dios. Yo no sabía Y eso. eso era antinatural. Y que no sé qué, y que hizo un berrinche así ¿No ves? enorme Es que Charlton Heston es Taylor. Es él en la vida real. tuvieron que jalarle las orejas desde Le va tan mal, amo esta producción, película. La amo. Ay, no, tú ya firmaste un contrato y vas a besar changos y lo donde sea, o sea, no es así como para que hoy te pongas a pedir beso o no beso. Y sí, o sea, se volvió famoso ese asunto de que no quería besar al chango porque... Sí, Así era. Ok, bueno, entonces, ¿para qué la besa? ¿Es realmente necesario que la bese? ¿Le quitaríamos un gran elemento a la película si no la besa? Sí, porque Echamos a perder. lo hace, la besa porque es la muestra de afecto más grande que tiene hacia un chango. O sea, todos los demás lo saluda de mano, ¿no? Y como que se sacan de onda porque parece que ellos no se saludan de mano. Ajá, sí, sí, sí. Y a ella le dice que le quiere dar un beso porque ya vio al principio de la película, cuando la vio con su novio, que se dan besos. Entonces ya vio que el beso sí es un ritual en esta sociedad, ¿no? Y que aparte demuestra cariño, ¿no? Entonces, al darle un beso a la doctora es como, es demostrarle que es la miembro más querida por él dentro de esta sociedad de sí. Bueno, antes que nada voy a volver a decir que la película me encantó, pero ¿para qué meter ahí a fuerza lo de la rebeldía de los adolescentes con el escuincle y cuando le dice, sí, nunca le hagas caso a nadie mayor de 30 y... Es como... No, es que él es rebelde, o sea, Taylor es así como, maldita humanidad, los odio, o sea, sí, yo también soy igual, pero mucha flojera, soy cínico, ¿no? Y entonces la juventud es la esperanza. Entonces por eso le di estos consejos. Nefastísimo. A lo mejor también es parte de la novela, ¿no? Podría ser. Habría que echarle una buena leída. Yo creo que es una novela muy mala, ¿no? ¿Eh? Es una novela muy mala. Pues quién sabe, no lo sé. Yo creo que sí, o sea, es como de esta magia del cine que tiene, que puede hacer muy buenas películas de muy malas libros, como Tiburón. Yo nunca vi Tiburón. Como tantas cosas de Stephen King, por ejemplo. Como tantas cosas de Stephen King, ¿no? Casi la obra completa. Se ha llevado el cine hace cosas. Ay, no, pero que ahora ya, bueno, es otro tema, así nos estamos saliendo. Yo me estoy saliendo un poco, pero ahora ya Stephen King, uno de los mejores escritores del siglo XX. Ay, no, por Dios. Bueno. No sé por qué también me puse a pensar un poquito en lo de la adaptación de las películas con esta. Me acuerdo mucho que con Naranja Mecánica leía de ¿cómo se llama este hombre? Anthony Burgess, no sé ni cómo se pronuncia su apellido, que él decía que Stanley Kubrick había arruinado su libro. Y es como... Bueno. Duda, a nadie le importa tu libro, ¿no? Bueno. Pues la familia Tolkien, más bien le ¿no? agregó, ¿no? Ajá. De hecho, le agregó quitándole el final. Porque quitándole el final le da todo otro significado del señor Kubrick. Pero bueno, creo que se nos está pasando un punto bien importante y es el juicio a Taylor con los changuitos. ¿Qué te parece el juicio a Taylor? Pues... muy similar al de los seres humanos, ¿no? Con un montón de inconsistencias y omisiones, atropellos a la ley, leyes fundadas en la religión, sí. argumentos infundados y así. Se me hace bien bella esa parte en la que ya no les empieza a hacer sentido lo que les dice y se pegan en la cabeza, ¿no? Ajá. Y aparte uno se tapa los oídos, otro los ojos y otro la boca, ¿no? Eso es bonito. Esa triada es bonita porque es justo un poco el darte a entender que su civilización ha resultado tal vez por el bloqueo de esos sentidos, ¿no? O sea, de que no pueden hablar, no pueden contestar, no pueden contradecir lo que dice la autoridad, no oyen razones científicas, lo cual también era un poco sobre lo que comentaba hace rato, ¿no? De la civilización, de que
es muy similar, o sea, no lo explican, pero la civilización de los simios es muy similar a la de los humanos, ¿no? Y ellos no lo explican, Sí. pero tal vez el fundamento, el modelo que ellos tomaron para formar su sociedad es la humana. Ujú. Y al tomar ese fundamento, obviamente va a tener los mismos defectos que la sociedad humana, ¿no? Creo que lo único que no tienen los simios es que no depredan. Tal vez es lo que dice mucho el doctor. ¿Cómo se llamaba el Zeus. doctor? Ajá, Zeus. sí, que decía, es que ustedes es a natural born killer, ¿no? Ujú. Decía Taylor. Sí, sí, Porque sí. es, o sea, aunque no lo quieras, ya los seres humanos están programados genética, naturalmente para depredar. Y los simios no, o sea, los simios tienen un control extremo, ¿no? En cuanto a su dinámica social y a sus Ujú. reglas, pero no se ve que maten así a diestra y a siniestra, ¿no? Matan ahí a algunos humanos que se les quieren escapar, ¿no? Pero justo tienen una excusa, ¿no? Y una excusa bastante válida, que es que si no matamos a los humanos, nos va a pasar como hace miles de años, ¿no? Que los humanos o sea, se acabaron todo esto. O sea, hay que justo mantenerlos así bajo control, ¿no? Mantenerlos ahí a raya. Y tienen un buen pretexto. ¿Y qué opinan del personaje del Doctor Zeus? Hace rato, antes de que empezáramos la plática, me encontré con un video que decía, justo esa pregunta se lanzaba, si el doctor Seuss era el villano o no, y si tenía razón. Ujú. Entonces, la conclusión básica era que podría ser el villano, pero sí tenía razón, es decir, toda su conducta y toda su reserva hacia Taylor no estaba injustificada. Como guardián de la ley y como guardián de la religión, casi una figura divina en ese sentido, pues porque ostenta los dos órdenes, tiene esa necesidad de instaurar mecanismos que garanticen la continuidad de su sociedad. La sociedad que él está resguardando obviamente no es la humana, ¿no? Es la de los simios, y como tal puede jugar ese rol, y creo que no hay otra manera de que él se presente más simpático hacia el que es el enemigo. Es decir, técnicamente el que está transgrediendo el orden es el recién llegado, porque además es un tipo que estuvo fuera del planeta en el que nació. Él no lo sabe todavía, pero Ujú. estuvo fuera de ese planeta y ha pasado mucho tiempo, tanto tiempo que todos sus referentes están totalmente destruidos. Entonces, como suele suceder, pues, cuando estás hablando de propiedades, los habitantes del espacio que están ocupando son los propietarios, y en ese sentido todo propietario tiene el derecho civilizatorio, si quieres, de cuidar sus posesiones. Entonces, pues lo asiste, ¿no? Le asiste esa prerrogativa que puede, o que si la sacas de ese contexto, la idea de posesión puede ser absurda y puede ser toda la causa de un conflicto o del conflicto que tenemos ahora, ¿no? Pero mi punto es que mientras mantengas cierto estatus civilizatorio, o por lo menos mientras necesites mantener un orden, necesitas ciertas figuras de control. Y si es villano o no, pues es un poco irrelevante. Desde la lectura de la sociedad de simios, el transgresor es este humano que además puede comunicarse, es decir, tiene esta cualidad que de entrada es una paradoja difícil de explicar dentro de sus propios parámetros, por eso es necesario eliminarla. Técnicamente, si uno se pusiera a defender a la sociedad en la que uno vive, sería muy complicado no ponerse del lado de quien ostenta la violencia. Si uno se pone a atacar a la figura del Dr. Seuss, básicamente el argumento te va a llevar a que tendrías que rechazar toda figura de autoridad, en el sentido en el que las figuras de autoridad están allí porque se supone que tienen como función proteger el orden social. Si uno como miembro de esa sociedad rechaza la figura de autoridad, lo que estás buscando es la disolución de esa sociedad, y se Bueno. supone que uno no aspira a eso. Algunos sí, pues, y lo hacen, y se alían justo con todos estos que representan la transgresión. En ese sentido, hablar de villanos pues es relativo al punto que estés defendiendo. Sí, yo también creo lo mismo. Aunque creo que en cuestiones hollywoodenses sí lo pintaron un poco para que, mediante el contraste con el personaje de Taylor, pareciera el villano, ¿no? Porque no dudo que también lo hayan hecho totalmente intencional para que la gente dijera, malditos changos, ¿no? Miren cómo son los humanos, changos mugrosos, porque acaban con la humanidad. Pero creo que justo incluso metiendo como esa apariencia, ¿no? Esa construcción de personaje con la intención de que tenga un efecto semejante, Ujú. tal vez para
para tener más recepción comercial con un público determinado, la película acaba por franquearlo, ¿no? O sea, porque sí te pone, está tan bien construida que al final acaba por sí, o sea, ponerte, ok, sí, o sea, lo estamos vendiendo tal vez un poco como villano en, digamos, los rasgos que les da la trama Ajá. de película, ¿no? Su delusion de película hollywoodense. Pero la interpretación de Iliana es creo que la que también prevalece dentro de la película, ¿no? O sea, no porque si es un villano, pero no acaba siendo el villano que lo hace sin razón, ¿no? Ujú. Sin ningún motivo aparente, simplemente por ser malvado, sino porque tiene un orden que defender, ¿no? Y un orden que representa la pervivencia de todo ese pueblo civilizado de simio. Sí. Si no lo hace, o sea, si permite que la amenaza que acaba de llegar, que aparte él es el único, ¿no? Que parece saber que esta civilización humana fue la que acabó con todo esto y que son patrañas lo del chango o dios y no sé qué. O sea, como todos los dioses. Entonces el peligra mucho, ¿no? El orden y el equilibrio de esa sociedad, la existencia misma de esa sociedad. Ahorita se me olvidó hace rato que preguntaste que si nos había molestado algo de la película o nos había parecido malo. No malo en realidad, pero sí me reí, haciéndome confesarlo, cuando están en la cueva y están viendo los vestigios, ¿no? Ajá. Entonces le dice Taylor al Dr. Seuss, ve, ¿cómo cree usted que una civilización inferior a la de los simios sería capaz de crear una muñeca que habla? Y entonces así como de, mijo, ¿cómo te explico? Que vas por el mal camino, no es un buen argumento. Y bueno, es que Se digamos le que olvidó. como un elemento para defender la humanidad tampoco nos tocó al mejor representante, ¿no? O sea, Sí, así como, o sea, no sé, hubieras dicho que es la válvula del corazón o los a mí anteojos, una cosa, ¿no? me gusta La mucho y se me muñeca hace, que habla. no se me hace errores ni mucho menos, sino que creo que están muy bien planteados dentro del personaje, pero que de repente las maneras en las que se trata de comunicar cuando no puede hablar es como, de verdad no entendería si le haces así cuando quieres el blog de notas, Ajá. ¿no? No, y que aparte tiene que agarrar de la cabeza a la doctora y quitarle la libreta O sea, para por eso, escribir, ¿no? Así como dices, al, hijo. a la libreta, ¿no? Es que es lo bonito del personaje de Charlton Heston, que de repente tiene actitudes muy Ves, no simiescas. sé, escribir en el aire, qué sé yo. No, aparte, escribe en el piso y no pone así como, sí te estoy Sí. entendiendo, sí puedo hablar, pone Taylor, yo, Taylor. No, güey, no quieres que te vean como un chimpancé. O cuando están huyendo y no le abren. Pasan 2 segundos Yo y no creo lo que han sí abierto y debe está en ser la jaula. intencional. ¡Ah! Eso es un simio. Charlton Heston es un Pero simio. justo, pero justo eso es intencional, ¿no? Sí, 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 o Toda sea, la parte del encierro y que sea tan como un bruto. Es sí, sí, decir, sí, a mí me gusta mucho eso porque siento que lo ponen muy simiesco en ese sentido. Es como, de cómo, juega mucho con esos elementos. El final sí me pareció una cosa monumental. Entra ahí la Estatua de la Libertad enterrada en la playa. Se lo acabaron todo, destruyeron todo. Pues sí. A mí me encanta que, o sea, pero a mí aparte me fascina eso de que al final ni siquiera en ese momento dice nos acabamos todo, ¿no? Ah, esos malditos humanos que se acabaron todo. Es como tú, eres eso, entiéndelo. Esa cuestión de la falta de responsabilidad, ¿no? De coacción en cuanto al desastre del que sucedió en la Tierra durante ellos no estaban. Pues se entiende un poco, o sea, también es como el cinismo del personaje, pero se entiende porque él no se siente responsable porque él lo dejó hecho desmadre, o sea, él dejó hecho la Tierra ya un Ajá, cagadero, sí, sí, sí. pero todavía funcionaba, o sea, había guerras y mataban la chingada, ¿no? Y mataban a niños y la gente se moría de hambre, pero pues todavía había gente, ¿no? O sea, todavía funcionaba el asunto y iba al súper y compraba cosas, iba al cine, o sea, pero por eso él se siente no responsable. Los videos que estuve viendo, mucha gente se quejaba como de, la única humana y la matan desde el principio, ¿no? Pues sí, porque aparte la humana la que matan desde el principio, te lo dicen ya después, más adelante, estaba destinada a reproducir a esta estirpe de engendros humanos. Él habla de ella como un cargo, ¿no? O sea, como parte del equipaje. Exacto. Y que dijo, ay, no, mejor me muero para andar pariendo hombres, pues mejor me muero. ¿No? Estos cabrones quieren que les vaya a barrer la luna. deja tú de barrer la luna, iba a ser su
objeto sexual, madre de todos sus vástagos. Imagínate, y aparte igual no iban a querer tener uno cada uno, igual se les antojaba de a 3 cada quien, ¿no? Andar pariendo 10 chamacos. ¿Qué elementos de la película creen que han pasado la prueba del tiempo y cuáles? Uno podría decir que la producción, que los valores de producción han caducado en el sentido de que ahora ya tenemos super efectos especiales y otros recursos, pero incluso la producción a veces por muy kitsch o por muy camp que pueda llegar a ser, tiene su encanto, ¿no? O sea, creo que todavía sigue teniendo su valor bastante merecido, visto desde esos años, ¿no? O sea, visto a la distancia. Creo que tampoco ha desmerecido esa producción. Estoy pensando también y creo que en realidad podrían ser algunas decisiones de mobiliario, pero vamos, tampoco es que sean determinantes para que la película funcione. Algunos foquitos a lo mejor se ven ya demasiado desfasados, pero creo que no determinan la coherencia de la película consigo misma, que era el problema que tenía yo con Omega Man la semana pasada. Sí, ¿no? Decíamos justo de la otra es lo que es más chocante es que no puede hacer un todo coherente, ¿no? Y aquí es justo lo que se logra. Sí, porque la historia, aquí sí hay una historia bien trazada. Nos lleva al punto a donde quieres, a donde creo que quieres llegar la película, ¿no? Es decir, a esta cosa de sorprenderse, esta cosa de la sorpresa de es que siempre estuve en el planeta que yo recordaba, excepto que efectivamente ahora tengo que lidiar con el hecho de que soy la última representación de aquella sociedad. Todo lo que esa sociedad fue está aquí situado en la Estatua de la Libertad y yo mismo, tomando distancia además de esa humanidad que yo desprecio, porque para eso me fui, para despreciarlos a gusto. Ajá, claro. Y ahora en la escena final pues tiene esta cosa, ¿no? De decir, no, si se sigue negando, pues, como parte de ese grupo humano, pero no puede escapar de él. Ahora sí ya no. Hay otra cosa que también me gusta mucho de esto del final y su epifanía con la Estatua de la Libertad. Y estaba leyendo un comentario de que la vuelta de tuerca del final no es tal porque como que sí se va anunciando desde otros puntos de la película, puntualmente creo que el más claro es cuando está en la cueva, que pues evidentemente sí es la Tierra, ¿no? O sea, como desde el mismo idioma y pues está viendo que sí había humanos, o sea, solo que no quiere creer que son sus propios humanos. Y yo no estoy de acuerdo con ese análisis porque recuerdan este texto de Heinrich Böll que es Bandera con una que él está en su escuela, pero no puede, pero porque a la vez una parte de él no quiere reconocer que está en su escuela, ¿no? Porque no quiere aceptar esa realidad a la que se está enfrentando, hasta que ya no le queda de otra. Y creo que es algo muy similar aquí, o sea, sí hay elementos, vamos, está viendo que existen humanos, es un planeta donde también hay oxígeno, o sea, hay como muchos elementos que en los que uno podría decir, neta, te cae que no te das cuenta de que es la Tierra, pero al final creo que es un poco también su misma soberbia, no lo permite aceptarlo, ¿no? O sea, y está en esto que parece que antes era un edificio de departamentos, la cueva, donde está viendo la muñeca y la válvula del corazón y todo. Y es como, o sea, sí está viendo que allá había humanos, pero es como, no, o sea, no son mis humanos, este no era mi planeta, ¿no? Entonces, hasta como que siento que vive en una especie de proceso de negación hasta que ya no puede, hasta que lo tiene que aceptar porque no le queda de otra. Y es lo bonito lo bonito del final y lo que lo hace tan impactante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que justo ese es el valor de toda esa escena. Ya no puede escapar. Además, hace rato, bueno, mencionamos la música de manera muy general, pero me encanta que ese final se quede en silencio. O sea, hay como una música de suspenso cuando él va avanzando por toda la costa, pero de repente ya cuando se ve este close-up donde se ve como la antorcha de la libertad, y él va avanzando con el caballo, se calla totalmente la música y solamente se queda el sonido de las olas. Y siento que eso lo hace muchísimo más devastador. Es como ese vacío y nada más el sonido de las olas es como ya valiste, ¿no? Entonces también en cuanto al sonido es muy efectivo. Pero yo quería preguntar algo sobre eso porque en la película que vi, igual se quitaba la música y ya después ya no se oía nada, pero nada, tampoco se oía su voz. ¿Se oye su voz? Sí, a mí me pasó eso. Yo vi primero la versión de Popcorn Time y no sé por qué no está la voz, pero sí hay audio, porque él ve la estatua y empieza a gritar y todo eso se Ah, oye. sí vi porque los subtítulos seguían, Uh-huh. pero ya no escuchaba su voz, entonces ha de haber sido un error del archivo. Sí, se oye todo el grito. De hecho, te digo, igual en Popcorn Time estaba así, pero después la busqué en YouTube y en YouTube puedes ver el puro final. Es como de un minuto, ¿no? El video. Sí, cuando él está gritando y está ahí arrastrándose del piso y todo.
Bueno, entonces, ya para cerrar, ¿cuál fue el elemento que más les gustó? Se me viene a la cabeza un elemento aislado, más bien cómo funciona toda la... O sea, me hace, por ejemplo, un guión muy bien logrado a pesar de ciertas cosas que tiene el guión que responden más que nada tal vez al género de la película o a ciertas cosas, ritmo, velocidad, ¿no? De diégesis. Pero a mí se me hace un guión muy logrado, ¿no? Y que creo que como algo que recubre toda la película que me pareció, no sé si fue lo que más me gustó, pero tal vez una de las cosas que más me sorprendió es cómo lograron hacer que una película, aún todavía en el 2020, con toda la ridiculez de esos atuendos, te plantea un tema serio y te lo tomas de manera seria, ¿no? O sea, no te la Ajá. pasas, ¡ay, changos! Que hablan. Creo que sí sigue manteniendo esa frescura de su propuesta temática, ¿no? De tópico. En algún momento ya lo aceptas, o sea, como que ya te deja de estorbar el disfraz de chango y aceptas la propuesta, ¿no? De la historia. Sí, ¿no? Y la propuesta también, ¿no? De la historia. Creo que eso sí, o sea, sí, todavía sigue estando más o menos, sigue siendo todavía más o menos efectivo, no es que muy efectivo, pues en el 68 de haber sido así un hitazo, ¿no? Aparte, me encanta que estaba leyendo cuántas veces rechazaron la película porque llegaban y, ¿qué? ¿Una película con changos que hablan? ¡Qué porquería! Y es que de verdad lo piensas, o sea, si no has visto la película, oye, vamos a ver una película de unos changuitos que hablan. No, no, gracias. Eliana, ¿hay algo un elemento específico que sea lo que más te gustó o en general qué fue lo que más te gustó? Pues creo que más bien soy de la opinión en la que creo que la película funciona como una unidad bastante sólida. Me gusta la película como una totalidad bien armada, que tiene estos momentos en los que se apoya de sus imágenes para mostrar los escenarios donde todo transcurre y estas transiciones de interior a exterior se me hace que están bien hechas. Quizás el personaje que me guste más, pese a mi impresión inicial, sí sea el personaje de Heston, porque la primera vez que lo vi sí se me hacía bastante chocante y creo que ese era el propósito de él, de ser chocante, pero después conforme se va relacionando y nos va mostrando que es básicamente el espécimen último de un grupo humano que es así, bastante soberbio, bastante ciego a sus propios defectos, pese a que los reproduce, a donde quiera que va, hace que sea fácil identificarse de alguna forma con él. Este personaje tiene esta cosa de ser el muchacho señor rebelde, que está encima de todo, que técnicamente podría justificarlo porque ya no está en el mismo plano de esa humanidad que dejó, porque se fue en un viaje sideral. Y él mismo bromea, ¿no? Un poco con ese humor sardónico con su compañero, que es el último, o es de los últimos especímenes, el que ha vivido más y que con él muere todo ese proceso civilizatorio. Entonces, con todo y que se pone en este rol chocantón, no deja de ser simpático hasta cierto punto, ¿no? Chicos, entonces, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Cerramos con Vale. nuestro planeta de los changuitos.